Desde América continuamos con estos diálogos con los políticos de cara al 30 de abril, las elecciones generales. Muy importante conocer las propuestas, las promesas electorales, qué puede cambiar con la más que nada participación de quienes van a estar en el Congreso Nacional. Con mi dupla de las noches de martes y jueves en Voces, Jota, le vamos a poner esta noche una particularidad en la entrevista para conocer a fondo desde el Congreso lo que se podría venir con las nuevas figuras. Jota, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Diego. Buenas noches a toda la audiencia de América. Bienvenidos, así como estaba diciendo mi dupla de la franca nocturna de los martes y jueves en América. Bienvenidos a Voces, este programa que analiza la temperatura política y la oferta electoral para las elecciones de abril, del 30 de abril, que está prácticamente a la vuelta de la esquina. Estamos a poco más de 3 semanas de poquito falta realmente. Y lo que ya te decía, Jota, hoy vamos a charlar, vamos a conocer a fondo, pero ahí desde el Congreso, porque por ahí la discusión periodística pasa por la Presidencia de la República. Hoy queremos abordar el Congreso Nacional y para ello nuestro invitado esta noche es el ingeniero Roberto Mesa Cubilla, candidato a senador nacional por el Frente Guasuñe Monguetá, lista 40, opción 21. Lo tenemos acá en Piso de América, le damos esta bienvenida. Buenas noches, ¿cómo está, ingeniero? Buenas noches. Vaya esa página. Importante Jota, importante Diego, vaya yo ahí te palomita. Es un gusto estar con todos ustedes en esta noche, en este programa. ¿Y cómo Putarán de Valle? Caguasubache. Caguasubágina. Mañami. Se sí, hombo eva de UPP. Ajá. O recuerdo, hoy tenía instituto. AUPP Instituto era Instituto Profesional La Inmaculada. Mañaminde. Preparaba a las personas en peluquería, en corte y confección y belleza en general. Entonces, eso le ayudó a mucha gente desde aquella época. Era el único instituto que emitía un certificado reconocido por el Ministerio de Educación en la época, ¿sí? Estoy hablando de más de 40 años atrás. Y después mamá se mudó en Hernandarias, también continuó con ese instituto. Luego, después de 30, 40 años, ya encontré gente que me contaron que fueron alumnas de mi mamá, que mantuvo su casa, así. Mi papá, macatero, no sé si saben lo que es macatero, claro, pero sí vendedor ambulante. Mi papá desde a pie, después entonces, se compró una bicicleta, Hércules, famoso bicicleta, Hércules, muy bueno. Después se compró una motito y así sucesivamente. Pero trabajó, conoció muchos lugares, principalmente del departamento de Caguazú. En Caguazú. De Paricuazo es la semesa, ayudado con la Caguazú Guajina. 11 por hace 10 años más con la semesa, Gina. Para conocerlo un poquitito más y para no separarme tanto de la conversación, el ingeniero Mesa recibió su título de ingeniero electricista en Brasil en el año 1991. Recibió un masterado en ingeniería eléctrica también en el país vecino en el 97 y tiene un doctorado en ingeniería eléctrica en Brasil, Canadá en el 2001. Acá hay un dato importante a resaltar de la labor profesional del ingeniero Mesa. Él integró este equipo de técnicos de la Comisión de Entes Binacionales Hidroeléctricos de forma ad honorem durante el gobierno de Fernando Lugo a partir del 2008. En tema de competencia, y esto es algo digno de resaltar, estábamos hablando justamente antes de comenzar el programa sobre el tema de la tarifa y demás hierbas. Dentro de este equipo técnico surgió la posibilidad de triplicar la compensación por la cesión de la energía, como efectivamente acordaron más adelante los gobiernos de Fernando Lugo y de Luis Ignacio Lula da Silva en el año 2009. Algo que es dignamente rescatado y que seguramente vamos a trabajar, Ina, con eso en el Congreso Nacional cuando lleguemos con el tema de la tarifa y la energía eléctrica. Exactamente. Quiero decirle a la gente que a pesar de que la mayoría de las personas se opusieron tenazmente, rotundamente a que yo dedique mi tiempo al estudio del Tratado de Itaipú hace 15 años atrás. ¿Quién hace eso? Bueno, un tipo como yo, alguien diría, porque mis hermanos, mi papá, mi mamá, mis amigos, todos me decían, ¿para qué vas a estudiar eso? No, para tener propuestas concretas cuando llegue el 2023 podamos estar bien preparados.
Y mi sueño era preparar un equipo 10 años antes de 2023, o sea, en 2013, preparar ya un equipo y que ya esté preparado en todos los aspectos económicos, financiero, técnico y todo más. Al día que llegue entonces 2023, sabemos exactamente qué es lo que queremos, para qué queremos Itaipú, para qué queremos tanta energía, así sucesivamente. Bueno, y yo continué estudiando, tengo muchas propuestas. Siento mucho porque el gobierno brasileño siempre nos ha emitido señales a través de los tiempos hasta el año de 2023. Desde hace mucho tiempo ellos vienen emitiéndonos señales. O sea, esto nosotros queremos, esto nosotros estamos haciendo y nosotros siempre actuando ya en consecuencia. Nosotros ni siquiera una señal le emitíamos al Brasil. Y yo siempre esperaba que algunas señales teníamos que haberle emitido, por lo menos que diga de nosotros que a la pinta. Paraguayito, fuera, oye, preparamos cuando andas a Emoaveima, coape 2050 o 2023, 50 años completados y de otro lento también otro pito puta, imagina la negociación de mañana. Por ejemplo, nosotros podríamos haber hecho el Ministerio de Energía. No hemos hecho. Ese sería una tarea de casa. Cuando nos sentemos con los brasileños, ellos van a tener su representante del Ministerio de Energía y nosotros no tenemos. La parlamentaria en función imponada, imagina, como forma de presión. Ingeniero, de peor y puro cual, la video, mis redes sociales, fuera, ya por la promesa electoral a través de los videos, porque la ñamma es a todo el país, coja asesina. Añetete. Hay purula WhatsApp, hay purula Facebook, hay purula Instagram, Twitter, allá posa, y ahí viajado, hina, ya da juputipa entero, vea, allá. Así está hoy, la se cuapa, hanguao para o piete, lo mitad. Pero mi se cuava, hay cuapa ponerse o tatajasereje. Va a botata sereje. Por eso se guacuerante. Tengo, hay cuera se aguante. A ver, allá va. Ayú, boriajú, familia se. Está ya sacrificar y que allí por el canal de redes sociales, Gina. Topate en vídeo. Que tú vayas a esa, Gina. A ver un video del ingeniero. A ver. La lluvia y el viento me llaman a mí. Se viene el cambio. Ingeniero Roberto Mesa Cubilla, Senador Nacional 2023. Año Moígina a disposición de la gente y Catujahuaysa, Popotine, a Ojaipúa, Geta, a Ojaipúa y gente, a Oyaposeba, Getamba, Epora, mi menos favorecido, mi dojucutiva. Pues te dijina ve esa tío beneficio mi coñanereta o me eva. Lista 40, opción 21, Frente Guazú, Ñemonguetá. Ya yo topata lo mitad, 30 de abril, peaja es la fecha de ñañe convocar peana a ñaño y putioco a por 5 años llama pota ñanereta de jape. Ya y por la vieja guá se inuguera. Esa es la patria que quiero. Para cuidar de tu educación de calidad, universal, integral y gratuita. Para cuidar de tu salud, gratuita para todos. Para cuidar de tu empleo, el primer empleo, el empleo de jubilados y de indígenas. Para cuidar de tu seguro social, beneficios y jubilación. Para cuidar de tu seguridad tanto física como financiera. Para cuidar de la energía, para que no falte, para que sea barata, continua y de calidad. Para cuidar del buen uso del dinero público y para cuidar de tu bienestar general. Propuestas que propone justamente el ingeniero Mesa, ya de cara al... Ahí justamente estamos viendo en pantalla estas propuestas que estábamos leyendo del ingeniero Mesa, quien se postula como senador por la Alianza Frente Guazú Ñemonguetá. Lista 40, opción 21. Esto dirían la gente así que la mayoría hace las mismas propuestas, ¿verdad? Yo tengo algún diferencial así en algunos aspectos, por ejemplo en la educación. Yo pienso que la educación tiene que ser una educación integral. No puede ser que algunos niños nomás tengan acceso, por ejemplo, a la educación normal y deportes, instrumentos, música, teatro.
otras áreas de la vida que necesita ser también desarrollada. Yo pienso que es esencial eso. Y necesitamos que nuestros chicos, que todos tengan acceso a eso. A eso yo llamo, por ejemplo, educación de calidad. Y me gustaría ampliar un poquitito más porque dentro de tu propuesta está justamente el tema de la educación. Entrar en el concepto primario, secundario o incluso universitario, que de repente no se habla mucho. Muchos candidatos no hablan acerca de lo que es la educación terciaria en el país. Hace poquito tuvimos una situación justamente en el CONES y es algo que me gustaría ampliar, sea contigo, ahora que te tenemos aquí en Voces, cómo ir avanzando en concepto de educación, sin olvidarnos justamente de los jóvenes, de los universitarios. ¿Qué podemos ir haciendo en ese sentido, ingeniero? Cuanto a educación terciaria, universitaria, digamos, en ese sentido, lo que en el país falta es la investigación. La investigación lo que sostiene la educación, fortalece la educación, hace con que la educación se desarrolle por sí solo, crezca, ¿verdad? De tal suerte que los estudiantes ya vayan teniendo, desde el primer año, segundo año, ya van participando de proyectos científicos de investigación, van tomando contacto con la ciencia más avanzada. Imagine ese joven cuando llegue al quinto, al sexto año, que haya ya pasado por esas etapas, ¿sí? Y cuando nosotros habilitamos una universidad, no podemos habilitar una universidad sin preocuparnos por el departamento de investigación. Hay universidades que no tienen departamento de investigación. No se investiga absolutamente nada. ¿Qué es lo que sostiene la educación de esa institución? O sea, como un todo, como una política pública educacional, obviamente nosotros tenemos que dar las directrices. No podemos aprobar cursos, no podemos aprobar la creación de una institución universitaria, un instituto cualquiera, sin que tenga el departamento de investigaciones. Y vos tuviste un ejemplo en ese sentido debido a tu propia formación académica en el Brasil y en Canadá también, en Brasil y en Canadá. Esos procesos investigativos, esos departamentos de investigaciones que tenían dichos centros educativos, ¿podemos traerlo aquí en el país? ¿Y qué se necesita para ello, ingeniero? Sin duda, mira, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Tenemos que firmar convenios con estas universidades. Ese es el primer paso, ¿verdad? Y hacer un intercambio, enviar estudiantes para que trabajen 1 año, 2 años en el laboratorio de ellos y que le abramos también las puertas para que este estudiante también venga. ¿Pero qué le puede traer? Bueno, algo le va a interesar. ¿Quién sabe? Le metemos allá en Itaipú y nos investiga algo ahí dentro de la Itaipú. Hay muchas cosas que se puede hacer y puedo decir, yo que pasé también por Itaipú, estuve un periodo en Itaipú, dentro de la Itaipú y sé la cantidad de datos que se tiene ahí y se puede trabajar, se puede generar muchos trabajos importantes de avances tecnológicos para el área, diversas áreas, porque dentro de la Itaipú no es solamente ingeniería eléctrica o electrónica o de telecomunicaciones, a la energía, civil, mecánico y todo. Están también desarrollados dentro de la Itaipú. Entonces, muchos tendrán intereses, yo creo, y podemos permitirle. Y estos estudiantes que se fueron ahí traen esa tecnología, ¿sí? Entonces, al traer ese conocimiento, trae una partecita, por ejemplo, podemos pedir auxilio dentro de ese convenio que nos ayude a montar un pequeño laboratorio y así se comienza. Ingeniero, así se comienza. De la educación a la salud, veo que entre tus propuestas apuntás a una salud gratuita, casi en la misma línea que en su momento tuvo Fernando Lugo con todos los parlamentarios que eran del Frente Guazú. Siempre se encara esto como una necesidad básica que todo poblador de este país debe tener. Pero sin embargo, cuando ya está en ejercicio del poder, como en este caso ocurre hoy día, nos encontramos con que dicen que no alcanza la plata. Entonces te pregunto, ingeniero, si llegas al Congreso Nacional,
¿cómo harías para, desde la legislación, presionar para que la salud verdaderamente para la gente sea gratuita y después no termine diciendo que no alcanza la plata? Primero, quiero dar testimonio del gobierno de Lugo. Mi mamá siempre decía, el mejor gobierno fue el gobierno de Lugo. ¿Por qué, mamá?, le preguntaba yo. Y me decía, porque en su tiempo la salud era gratuita. La única cosa que para mi mamá era lo más importante. Y bueno, yo creo que para la mayoría de nuestra población, yo también necesito de hospital muchas veces. Ya he frecuentado hospitales públicos, frecuento hospitales públicos. Sí. Y en un periodo donde podía, yo frecuentaba hospital, obviamente también privado, pero más hospital público. ¿Cómo se puede conseguir? Eso. Le digo, 2.000 millones de dólares es el costo para nosotros del mal gasto del gobierno ejecutivo. ¿De este gobierno actual? El año pasado cerró con 2.000 millones de dólares de mal gasto. O sea, upea ojo paite. Mo. Upe. Da yahesai. Pea con corrupción, Upea ingeniero. Icatú oye poru. Va, de Icatú mo. Ay, ya por las 2.000 millones de dólares. Yo siempre me preguntaba ahí en los corredores del Senado. En esta época en que recientemente nosotros pasamos por el periodo del presupuesto general de la nación. Y ahí se llenan los corredores, cada uno con sus debidos grupos y buscando algún aumentocito, algo, sacar aquí, sacar allí, todos con su presupuesto. ¿Y cuánto es lo que, sabe en cuánto se aumentó el presupuesto del año pasado? ¿En cuánto? 70 millones de dólares. ¿Y de cuánto nosotros estamos hablando acá de que se tiró? Prácticamente nosotros ni siquiera vimos esa plata. 2.000 millones Ingeniero, de dólares. a propósito, la deremos como senador, ayupíramos la Santipeña, ayupíramos la Efraín Alegre, Euclid Acevedo, Tapayo Cubas. Esa de ella puta como legislador, presionas a guape 2.000 millones, toye y purupona. Independiente de quién llegue, el que vota en mí está votando en una persona que va a ser el mayor contralor del gobierno. El gasto del dinero público yo voy a controlar. Ni un senador ha hecho eso hasta hoy día. ¿Por qué llegó a 2.000 millones de dólares? Porque nadie hizo el control. Cuando se comience a gastar mal, yo ya me voy a ir al canal. Ayuda, PS de Sata Coave. Ayuda Coave a esa cata. Pea o vale tanto. A veña de ella pagar tanto. Va, eres pea anda ya yuay, pea pe valores, pea pe precio, ve. Va, ella paga hasta 3 veces o 4 veces GPV. Porque si eso se hace desde el principio, cuando nosotros llegamos al final del año, 2.000 millones de dólares no va a aparecer ahí. Exactamente. Correcto. Y va a sobrar plata para la educación, para ella posea. ANDE, para que tengan idea, mis queridos compatriotas, ANDE necesita invertir 600 millones de dólares por año para que el sistema se actualice, para que el sistema se mantenga en primera línea, para que no haya cortes en nuestras casas, para que la energía sea continua, el servicio sea continuo, el servicio sea de calidad. 600 millones. Voy a invertir el año pasado. Se pasó en 300, casi 300 millones de dólares en un año. Qué bárbaro. El doble necesita. Mucho. Pero si agarra de ese 2.000 millones, puede invertir los 600 millones y sobra mucha plata todavía. Te hago una última pregunta de mi parte. Si llegas al Senado, pero también te encontrás con una muralla, ponele del Partido Colorado, que para ustedes no sigue la misma línea. Un ejemplo nomás. ¿Cómo vas a ser ingeniero para que en un lugar que se resuelve la cosa con votos, en el Congreso se resuelve cosas con votos, vos desde tu presión, desde el Frente Guazú, puedas lograr derrumbar lo que por ahí el Partido Colorado también con votos impide? Dos formas. Una, primero, ¿qué se puede hacer? Convocarle a la gente que me votaron, llevarle ahí cerca del Congreso, enfrente del Congreso, operar la mitad. Si yo llego con buena cantidad de votos,
puedo decirles, no solamente yo garantizarles, la Constitución nos garantiza. El ejercicio del poder está en las manos del pueblo. Entonces, con la ayuda de ustedes, yo voy a poder llevar adelante los proyectos. Da y por y senador y por acá ñandereje, la ñanguaje ponamos. O peor, ñanguaje ponamos era. Jeta votos ya huera. Porque si no se acuerda por cada ñandereje. 10.000 votos, 20.000 votos mía o por cada ñandereje. Ahora, si llegamos con 50, 60.000, quiero ver 20.000, 30.000 personas ahí frente al Congreso a ver quién de los senadores se anima a no aprobar un proyecto que sea de impacto fenomenal para el pueblo, que sea importante para el pueblo, independiente de qué partido sea. Y otra condición, ¿cuál es? Ahí también que se tiene que conversar, se tiene que dialogar siempre. No podemos nosotros simplemente llegar ahí y querer a tambor batiente y hoy puse tengo a tambor batiente o pa y pecho allá algunas cosas yo creo que hasta es necesario que se haga, que se proceda de esa forma, ¿verdad? Pero no son todas las cosas. Se tiene que dialogar, se tiene que conversar. Ya afloja y mina, en Ñumonguetano y Tani. Ahora, está en las manos del pueblo cambiar este Congreso. Les puedo decir que 60% del Congreso, si nosotros cambiamos, o sea, por lo menos esta gente que estaban ahí, sacamos 60% de ellos afuera, tanto en diputados como en Senado, el cambio está ahí bien fundado. Don Roberto, ingeniero, mejor dicho, no, porque nos matamos estudiando para el título. Sí. Ingeniero Mesa, le agradecemos muchísimo su participación aquí en Voces. Nos gustaría tenerte de vuelta en próximas oportunidades. Y recuerden, para cuidarte, doña Gareco, Jaguán Nereje, ingeniero Roberto Mesa, senador 2023 por la Alianza Frente Guasú Ñemonguetá, lista 40, opción 21. Muchísimas gracias. Gracias por pasar con nosotros. Estoy por en las redes sociales. A ver. Bueno, ¿saben qué? A la vuelta de la pausa. Quédate mira con nosotros. Que podemos visitar Caguazú y nada desde ahí. Por eso. Porque a mí me gusta mucho la madera de Caguazú. En serio lo digo. Tengo mi mesa desde hace años de Caguazú. Y yo tengo mi porta tereré justamente de Caguazú. También. Ah. ¿Y la mejor forma de cómo visitar? ¿Cómo? Que en un ratito vamos a ver el sondeo justamente. Sí. Es a través de la estación de buses de Asunción si partís de acá. Y por Antes eso, le decían la terminal. Antes, otrora la terminal de ómnibus. Bueno, estaremos con su directora en un ratito acá en Voces. Quédate, enseguida ya volvemos con más. Estamos en temporada alta de viajes, Diego. Sí. No hay muchas temporadas altas, Navidad, Año Nuevo, Semana Santa, en donde la estación de buses, no solamente de Asunción, sino de otras de todo el país, aglomeran muchas personas. Sí, y sería bueno conocer cómo se controla principalmente administrativamente eso, porque para encontrar un mejor término, es un embole. Sí, mira, cuando llega Semana Santa, mucha gente inmediatamente dice, la terminal. Pero recordemos que dejó de llamarse, bajo la administración de Nenecho, terminal de ómnibus. Ya se llama la estación de buses de Asunción. Y hay una particularidad en la gestión de esta estación de buses, mi querido Jota. Así mismo. Que por primera vez una mujer está al frente de la estación de buses. Y tremendamente preparada también, ¿eh? Estamos hablando de que es abogada, por ende escribana también, egresada de la Universidad Nacional de Asunción, es contadora. Sí. O sea, es una mujer preparada para asumir un cargo muy complicado. Porque vamos a ser justos, es un cargo complicado. No es fácil. No es fácil lidiar con la estación de buses. Como le dicen, la estación de buses. Así que recibimos en esta noche de voz, en este segundo bloque, a Sara Jiménez. Ella es directora de la estación de buses. Sara, ¿cómo estás? Buenas noches. Jota, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Dios. Buenas noches. Un gusto compartir con ustedes aquí el equipo y la audiencia, por supuesto. Me gustaría arrancar justamente con la pregunta que hicimos al arrancar este bloque. Esta es temporada alta dentro de lo que es la estación de buses. Esto se suma a lo que es Navidad, Año Nuevo, las festividades de KQP, también no nos podemos olvidar de eso. ¿Cuántas personas calculan ustedes que van a recibir ahora mismo
Nosotros siempre tomamos como base el operativo similar anterior, o sea, el operativo del ejercicio anterior, Semana Santa 2022, luego de haber tenido ausente esa festividad en 2021, recordarás por medidas de la pandemia. En 2022 volvimos considerando estar en un proceso de recuperación. En realidad nosotros a nivel de servicio de transporte y de las demás actividades que se desarrollan en función a este servicio en la estación de buses, todavía no estamos al 100% recuperados económicamente ni operativamente, ¿verdad? Sí, entonces un operativo como este para nosotros genera un acercamiento al equilibrio, digamos, ¿verdad? Para ciertas situaciones, por eso es tan importante para nosotros superar el operativo anterior, ¿verdad? También hay una realidad económica más recuperada hoy en general, ¿verdad? Entonces eso hace que la demanda aumente naturalmente. Entonces, nosotros el año pasado administramos un total de 100.000 personas en toda la semana, habiendo administrado 50.000 personas en nuestro punto pico, que se da entre un martes a partir de las 18 horas, que se sobrecarga todo, y las 24 horas del miércoles santo. Históricamente ese es el movimiento en la estación de buses. Nosotros queremos superar esos números y hablamos mucho y insistimos mucho en la seguridad que le damos al pasajero. Queremos que este sea su punto de partida más seguro y de arribo también, ¿verdad? Entonces que ofrecemos una organización con pilar principal en la seguridad, ¿verdad? La seguridad integral, eso sería la seguridad personal, de la infraestructura, de la circulación de personas dentro y en el entorno de la estación de buses. Vos sabés que eso tiene una infraestructura, digamos, toda abierta. No tenemos muro entre, digamos, los accesos, y entonces eso genera distintos puntos de acceso, ¿verdad? Entonces, que todo esto sea cubierto de una manera total. Trabajamos de manera interna con el apoyo de otras dependencias municipales, la Dirección Vigilancia, la Dirección de PMT, que la circulación también hace digamos, un poco a la seguridad de las personas, porque queremos algo ligero, porque queremos seguro, ¿verdad? Ahora, esto también obliga a la pregunta. ¿Cómo es el trabajo coordinado con otras instituciones? Porque vamos a asumir también que se trabaja con la Policía Nacional, con la DINATRAN. ¿Cómo es el trabajo? Hay una coordinación interna como la que te contaba, digamos, a nivel de apoyo con otras direcciones. Y también tenemos una mesa permanente establecida para este tipo de operativos. Semanas previas nos reunimos y ahí hay una interacción interinstitucional y una coordinación con la Policía Nacional, sus diferentes agrupaciones. LINCE trabaja de manera permanente, diaria con nosotros, con refuerzo en este tipo de operativos, ¿verdad? Delitos económicos, también está la agrupación de montada, en el operativo anterior y en este va a participar otra vez con nosotros antidisturbios. La SENAT también hace un trabajo permanente diario con refuerzos en este tipo de operativos. Nos acompaña también representantes del INDI, porque vos sabés la situación que tenemos un poco en la zona, no solamente con trabajadores de artesanía, ¿verdad?, sino también tenemos otras situaciones de indígenas en la zona y, bueno, contenemos un poco con el apoyo también de ellos. Los educamos, los resguardamos en la medida que podamos o que nos competa. El Ministerio de la Niñez, de la Mujer también, por situaciones que eventualmente se podrían dar. Bueno, y en ese sentido, una amplia cobertura de lo que pueda ser seguridad. Y es un despliegue muy visible que nosotros vemos valorado en los pasajeros, en los usuarios, y le da esa tranquilidad, ¿verdad? Después de varios operativos ya podemos tener certeza en eso, ¿verdad? Y en paralelo también tiene un efecto persuasivo, ¿verdad? Porque nosotros venimos en varios operativos sin mayores sobresaltos o sin situaciones así incontenibles o situaciones que tuvimos que haber improvisado algo. Siempre se aplica el dispositivo según la situación y generalmente se maneja la situación, ¿verdad? Que son casos muy aislados. Me llama poderosamente la atención, no sé si a vos, Diego, pero cuando escuché así que antimotines también está involucrado en todo este proceso, yo no recuerdo, y hablo por mí, no voy a hablar por Diego, yo no recuerdo que haya requerido alguna vez una situación en donde justamente los antimotines tengan que entrar a trabajar en lo que era la terminal, hoy estación de buses. Pero la prevención es importante, como estás citando. Así mismo. Y te decía que todo este despliegue genera también un efecto persuasión, tal vez, ¿verdad? Porque realmente nosotros no tenemos situaciones que lamentar. Es más prevención que otra cosa.
Y lo otro es la seguridad operativa que le damos a nuestros usuarios, ¿verdad? En el sentido de que venga hasta la zona de ventas de pasajes de las distintas empresas. Aseguramos la atención durante 24 horas en este tipo de operativos, personal que acompaña el cobro de tarifa justa y disponible si hay alguna situación para tomar algún reclamo, acompañar a resarcir la situación y si no fue un error y fue alguna otra situación, denunciar a la DINATRAN, que es el ente competente de tomar intervención si eventualmente hubo alguna situación indebida. ¿Y cómo se trabaja justamente entre la DINATRAN y lo que es la estación de buses? Principalmente ahora, en este periodo, en donde los itinerarios están liberados. ¿Cómo es el trabajo mancomunado ahí? De manera conjunta, ¿verdad? De manera conjunta, eso es en todos los operativos. Te quiero comentar que ellos tienen una oficina dentro de nuestra dependencia también para, digamos, la rutina diaria y trabajamos de manera conjunta. Si hay situaciones que realmente ya sobresalen de nuestro ámbito de competencia y realmente ya corresponde entre la administración de quien habilitó esos permisos y la empresa, entonces entra en intervención la DINATRAN. Directora, ¿cómo hacen a propósito el tema DINATRAN? Porque sé que es quizás una función o competencia de DINATRAN para lograr que las empresas no se aprovechen en esta temporada alta para incrementar desde el monto más pequeñito que sea a un monto alto. Porque probablemente la persona que no está acostumbrada a viajar desde la terminal, solo viaja en temporada alta, no note. Ahora, el que está acostumbrado a viajar todo el año, por ahí dice, sí, ahora sí hubo un incremento. Ustedes con DINATRAN, esa coordinación, ¿cómo logran frenar que estas empresas alcen el precio? Mira, hay dos cuestiones que se dan antes de un operativo en la comunicación entre nosotros y la DINATRAN, ¿verdad? Esperamos la comunicación oficial con relación a la modalidad. Eso sería si va a haber liberación, si van a haber refuerzos, si cuál es el límite de refuerzos o cómo. Y por otro lado, las tarifas, ¿verdad? Que son las preguntas recurrentes que el pasajero... ¿Establece la tarifa DINATRAN o ustedes? DINATRAN. DINATRAN. Esa es una atribución de la DINATRAN. Años llevo como cronista cubriendo la terminal y siempre es... En temporada baja, ellos bajan el costo, pero cuando sea la temporada alta, lo que hacen supuestamente no es alzar el precio, sino ajustar a lo que está el documento. Y yo quisiera saber si esa realidad continúa, directora. No, en realidad hoy los precios que te cobran las diferentes agencias son conforme al tarifario emitido en la resolución de la DINATRAN, ¿verdad? En el decreto que establece las últimas tarifas. Directora, ¿y ya durante tu gestión tenés empresas que han sido amonestadas? No. Dentro de la estación no, ¿verdad? Ya desconozco yo, existe el control de ruta sobre estos aspectos que ya es una competencia exclusiva de la DINATRAN, ¿verdad? Nosotros en lo que respecta a las salidas de los buses o lo que pueda ocurrir dentro del ejido municipal, eso es hasta Madame Lynch, entenderás, ¿verdad? Hasta ahí nosotros tenemos atribución de controlar de que ellos vayan en condiciones, los pasajeros, hay un límite de parados, que ellos no desvíen, digamos, el punto de partida que es la estación de buses o de punto de arribo y que cobren el pasaje justo. Ya hablaste de la seguridad, directora. Ahora, hay un término que durante temporada alta siempre aparece, los descuidistas. Hay gente que de pronto está cansada y duerme en los asientos esperando a un familiar o esperando el turno para subir al bus. Y a veces tiene ahí su mochila, sus bolsones y aparecen estos descuidistas. ¿Cuántas cámaras tienen hoy como para hacer vigilancia? Y ya sé que trabajan con la comisaría 16, con la 15, con la Senat que está cerca. Pero para lograr erradicar este problema de los descuidistas, en esa coordinación que ya mencionaste más temprano, ¿cómo estás haciendo como directora? Porque no vas a poder abarcar todo para combatir de una, y más en temporada alta, Semana Santa, a los descuidistas. Mira, nosotros no tenemos masivas denuncias hoy por hoy, ¿verdad? Me comentan mis compañeros o digamos, situaciones que han vivido personas de otros sectores, como el comercial, por ejemplo, que la mercadería está colgada y después ya no estuvo, sí. o los pasajeros mismos, ¿verdad? Nosotros hoy tenemos, por un lado, la Policía Municipal de la estación, ¿verdad? Que ellos se encargan de hacer un recorrido permanente en las diferentes zonas y no, digamos, reforzamos eso, pero acompañamos eso con personal del área social, ¿verdad? Todo este plantel se refuerza en este tipo de operativos, pero en la rutina diaria sí hacemos un recorrido, un acompañamiento, tratamos de acompañarles sobre todo en horas de larga espera para que no se duerma o no descuide. ¿Cuántas cámaras tenés de vigilancia? ¿Cuántas son las que tenés hoy día? Hoy tenemos unas 25 cámaras instaladas internamente, arriba, abajo, afuera.
no hace una cobertura total. Nosotros no hemos recuperado todo el circuito todavía a partir de haber perdido la zona siniestrada, ¿verdad? Sí. Que hoy está equipada con nuevas cámaras otra vez y bueno, tenemos que hacer la conexión con todo el circuito para no tener por un lado esto, por otro lado esto, ¿verdad? Todavía eso no lo hicimos, pero nos sirve a los efectos, digamos, de control, sí, eso está activo y si de repente tenemos zonas no cubiertas que las conocemos bien, personal insiste, digamos, más en esos sitios. Me gustaría volver al tema de la liberación de este término que tanto usamos nosotros los periodistas, en los medios, ustedes. Nosotros. El tema de los buses liberados. Me gustaría que le expliques justamente a la gente en qué consiste esto de liberar los buses. ¿Implica los horarios? ¿Implica que pueden llegar nomás en una estación? ¿O implica también el tema de los precios? ¿En qué consiste esta liberación de buses? No, los precios, naturalmente las tarifas están inalteradas, eso está garantizado por el ente competente y resguardado también por nosotros dentro de la estación. Que pague el precio justo, ¿verdad? La modalidad de la liberación refiere más bien a garantizar que tengamos disponible la cantidad de flotas necesarias para prestar el servicio, estimando una alta demanda, ¿verdad? Otra modalidad es la del refuerzo, que con limitaciones de hasta cuántos refuerzos puede meter una línea o una empresa, dependiendo de su horario. Y hay un intervalo de tiempo allí. Sin embargo, aquí no. Aquí nosotros tenemos que ofrecer la infraestructura necesaria para que tengamos la siguiente dinámica, ¿verdad? Según la demanda, ingreso a plataforma, embarque y salida. Ingreso a plataforma, embarque y salida, que es la dinámica y rápida que debe darse cuando tenemos una alta afluencia como se da en este tipo de operativos y sobre todo en esas fechas pico, como te dije, ¿verdad? Y es importante aclarar esto porque principalmente ocurre esta suerte de confusión en donde dicen, ok, liberación de buses implica el precio del costo del pasaje. Y no es así. No. Es solamente el tema de la plataforma, de que haya un caudal importante de vehículos que vaya subiendo pasajeros, salga rápido de la plataforma, 15 y 16, por decirlo de una forma legal. Así mismo. Y ya esté otro. Los precios no son vinculantes acá. No son vinculantes. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, y quiero reforzar nomás una pregunta que hizo Diego hace un minuto nada más? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si en efecto hay una empresa de transporte que está llegando, Dinatran dijo, ok, de acá a Coronel Oviedo, ya que nos quedamos con Caguazú, de acá a Coronel Oviedo son 30.000 guaraníes, pero cobra 45.000 al final, su costo del pasaje. Eso tiene que ir a la oficina de la Dinatran que está ubicada en la estación de buses. Así mismo, la que está en la estación de buses, también ellos tienen un teléfono disponible así 24 horas, ¿verdad? O en cualquiera de las agencias que ellos tienen a lo largo de la ruta se pueden realizar esas denuncias, porque muchas veces no ocurre en la estación, sino que ocurre en el trayecto. O no ocurre dentro de los límites de Asunción, pero no debe ocurrir, pero de repente alzan pasajeros, digamos, en ruta también, donde de repente los controles no están siendo muy exhaustivos, y bueno, y eso deja al arbitrio muchas veces de un cobro indebido, ¿verdad? Y si hay una denuncia, hay que hacerla ante la Dinatran. Si nosotras la tomamos o si llega hasta la estación de buses, nosotros derivamos eso a la Dinatran. Directora, habrá momentos muy emotivos también, seguro estos días. Sobran. ¿Tenés una idea de cuánta gente va a venir desde Argentina? En realidad no, tratamos de hacer ese control, pero cuando hablábamos con las empresas con salida de allá, ya estaban en el segundo bus totalmente ocupado, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, realmente no tenemos certeza, pero sí creemos que vamos a doblar la receptividad de compatriotas que van a llegar para esta Semana Santa. También escuchábamos las historias de que muchos la semana pasada, 2022, todavía por cuestiones económicas no podían movilizarse y que hoy vienen a reunirse con su familia. Pero seguro que sí. Directora, a ver, basado en la experiencia de otros periodos y años, en esta misma semana, ¿se puede hacer el mismo cálculo de la misma gente que fue al interior? ¿Es la misma cantidad que usó otra vez el servicio de transporte público para su regreso a Asunción? ¿O no se tiene esa misma lógica en números para saber? Vamos a tener, decía, 100.000 personas probablemente o un poco más. O sea, ¿se tiene ese cálculo o no ese es el que se tiene? ¿La misma cantidad que sale de Asunción es la que vuelve luego a la terminal? No. Siempre la proporción de salidas es superior a la de arribos. El arribo se viene dando en diferentes tiempos y también en diferentes sitios. Muchos ya van descendiendo, digamos, en su conveniencia de las ciudades, sí, o donde puede tomar una conexión más fácil para llegar hasta su destino final, ¿verdad? Pero nunca es igual, ¿verdad? Nosotros, la proporción de arribos es el 40% de la operatividad.
Y 60 a 65% es claro, salida. Si esperamos 100.000 de salida, son 60.000 que regresan. Sí. Y directora, ¿y este viernes habrá trabajo en la terminal, o sea, en la estación de buses realmente? O sea, ¿habrá salidas este viernes? Sí, nosotros verdaderamente somos 24/7, 365 Porque me días. acuerdo años atrás que los viernes no había salida, pero sí había como vehículos que venían, por ejemplo, de Buenos Aires, de Sao Paulo. Sí. Generalmente los arribos que se dan son internacionales, eso es con seguridad, ¿verdad? No hay mayor demanda ese Viernes Santo a nivel territorio interno. Pero sí existe. Pero entonces, sí van a trabajar. Sí trabajamos y ahí se entra en un contacto con la empresa para poder cumplir con la demanda que pueda haber. Si es que eventualmente no tenemos vehículos en parque. Los arribos desde el extranjero, ¿cuál es el mayor volumen de pasajeros que ustedes reciben? ¿Es desde Buenos Aires, de Sao Paulo, es de Buenos Santiago? Buenos Aires. Buenos Aires. Categóricamente es Buenos Aires, sí. Tanto de salidas como de arribos. ¿Ustedes notaron en estos últimos tiempos, directora, que el costo de pasaje se haya ido reajustado? O sea, ¿se estuvo reajustando o se mantiene los precios, ya sea de los precios internacionales del pasaje, digo, como los nacionales? ¿O ustedes han notado que en los últimos años también, porque ha subido el costo del combustible, se ha reajustado para arriba el costo del pasaje? Mira, los últimos reajustes, como recordarás, están asociados realmente a la suba de combustibles, ¿verdad? Sobre todo a nivel nacional, ¿verdad? No creo que en los últimos 3 reajustes no hubo otra motivación que no fue esa. Entonces creo que razonablemente también el sector transportista y la autoridad competente entendieron que no reajustar más tarifas por ahora, ¿verdad? Sí, bueno, uno se imagina también que eso se da. Dire, ¿cómo están trabajando con los niños indígenas, las niñas indígenas, que había un tiempo que estaban allí y que incluso años atrás se denunciaba que eran víctimas de todo tipo de situación? Así mismo es. O la misma adicción, lamentablemente, que han caído al crack. Bueno, yo te cuento que nosotros tenemos, gracias a Dios, en plena pandemia en el 2022 inauguramos un espacio en cooperación entre el Ministerio de la Niñez y la Municipalidad de Asunción. Sí. Un espacio de atención inmediata donde no permanecen los chicos, pero es un dispositivo que tiene personal preparado, idóneo, profesional, donde toma la situación. Sí, nosotros primero detectamos generalmente con personal nuestro que está recorriendo, que es del sector de atención, de área social, y detectamos situaciones de menores sin acompañamiento de un adulto o no podemos ubicarlo. Entonces estos niños son acompañados hasta este espacio. Es un espacio físico instalado en el predio de la estación, en un espacio visible sobre la Avenida República, sobre la Avenida Fernando de la Mora. Y allí se determina cuál puede ser la causal, ¿verdad? O si es indígena, tiene un tratamiento particular. Si es una persona, primero descartar que no sea de la zona o que haya viajado solo, y detectar la empresa. Y hacemos un trabajo en conjunto de investigación rápido. Entonces, con esos elementos y datos, ellos derivan a donde deberían de derivar, con acompañamiento del Ministerio o de la Defensoría de la Niñez, si fuese necesario. ¿Ustedes siguen aplicando, directora, para la salida de los diferentes medios, estas unidades, el alcotés? Porque recuerdo que había un tiempo también que a los choferes se le aplicaba el alcotés. Así también me cuentan de que sí. De hecho, esa era una atribución que tenía, como tenemos nosotros acompañamientos de la DINATRAN, sí, la realizaban al salir, ¿verdad? Hoy por hoy ellos no están realizando eso. Nosotros en el 2021 hemos pedido reincorporar, en el 2022, perdón, sí, hemos pedido reincorporar esas acciones, pero hasta ahora no tenemos implementado, pero sí hay un control con relación a los choferes que de repente vienen del interior y tienen que volver a salir. Siempre estamos haciendo un recorrido para evitar que se tengan que quedar, digamos, a descansar en la estación, porque ahí no hay condiciones de habitación. Sí. Y bueno, y se persuade un poco esa situación también de acostumbrarse a ese tipo de hábitos que después podemos lamentar, ¿verdad? El descanso es muy importante para este servicio, ¿verdad? Vemos de esa manera. ¿Cómo es el trabajo o la comunicación con las empresas de transporte? Y quiero citar 2 ejemplos. Primero, hubo un problema con un pasajero, se tiene que resolver, la estación de transporte le dicen no, hay que hablar con la gente de la terminal por algún motivo. Lo segundo, pasa, a mí me pasó. ¿En serio? A mí me pasó, hablo con conocimiento de causa. Y lo segundo,
En este tema de los buses liberados, o peor aún, cuando no estamos en temporada liberada, el colectivo, el bus no está llegando. Y se acercan a ustedes, se acercan los inspectores. Sí. ¿Cómo es el trabajo ahí? Ocurre. En el día a día, cuando hay situaciones, generalmente estando en la estación, recurren y buscan a personal de la estación. Entonces nosotros tenemos que ocuparnos de mediar un poco de esa situación ante la agencia. Y bueno, a veces tienen dificultades por la compra afuera, por la compra online o marcó mal y bueno, generalmente son situaciones que se resuelven, pero mediamos con las agencias. Primero ante las boleterías y si no tenemos retorno recurrimos directamente a los administradores, a los directivos, ¿verdad? Pero siempre buscamos una solución. Sabemos que si acá no tenemos una solución, allá vamos a tener, porque para ellos el cliente tiene la palabra. Y nosotros buscamos que todos los usuarios salgan también satisfechos en alguna medida, excepto los casos donde no existe la razón, ¿verdad? Claro, acá el cliente es el que está opinando equivocadamente, por decirlo de una forma elegante. Pero porque pasa. Podría ocurrirle, existe mucha confusión de repente con los nuevos sistemas de compras online, como te decía, ¿verdad? O con las agencias que se establecen en otros puntos de repente, ¿verdad? Independientemente de eso, la empresa tiene que entender de que debemos darle una respuesta allí, ¿verdad? Bueno, generalmente ocurre, generalmente buscamos la solución y tenemos el acompañamiento de las empresas. En un alto operativo, lo que dijiste es verdaderamente un problema que hay que resolver. Y ahí entramos en un contacto directo. A estas alturas ya hay un teléfono abierto, inclusive con los directivos de las empresas. Tenemos un muy buen relacionamiento con ellos. Esta administración los considera como aliados. Tanto la mejora en infraestructura, en la atención o en la transparencia del manejo conviene tanto al sector empresa que presta nuestro servicio principal y nosotros que realmente queremos hacer bien las cosas. Me gustaría conocer, porque Sara ya está hace bastante tiempo asumiendo el cargo de directora de la estación de buses. Sí o sí tenés por ahí un par de historias totalmente... Vamos a utilizar el término traída de los pelos que ocurren en la estación. ¿Te has de colgar alguna por ahí de que resulte y diga, ¿en serio pico eso pasó? ¿En serio pico eso ocurrió? Y hay situaciones, hay sin fin de situaciones particulares. Rescátame dos. En 24 horas. Lo bueno, verán. Lo que vos quieras. Lo que a vos así, cuando te hice la pregunta dijiste, esta situación probablemente sea. Rescátame dos. Sabes que es un espacio donde... hay tantas vivencias emotivas, muchísimas, sobre todo nosotros que asumimos en plena, o sea, yo realmente me incorporo allá en plena pandemia y en enero de 2021 asumo la dirección, ¿verdad? Pero ya venía trabajando y en todo ese lapso de tiempo se dieron demasiadas historias conmovedoras de reencuentros, de alejamientos y después me acostumbré a ver eso normalmente, ¿verdad? O sea, definitivamente es un punto de encuentro de demasiadas emociones la estación de buses, ¿verdad? Hay un tráfico diario de miles de personas, pero hay tantas historias que se pierden en ese alto tráfico, ¿verdad? Y en un momento hicimos un material institucional mostrando un poco esos momentos de reencuentros, ¿verdad? Se dan todos los días, de madres trabajadoras, de adultos mayores con sus hijos. Y bueno, eso es algo que jamás pensé encontrar yo, ¿verdad? Y después como historias inéditas, Dios mío, ¿qué más se puede caer de acá, verdad? Porque había tantas situaciones que contener en materia de infraestructura. Yo no lo voy a negar, ustedes conocen. Mire, la estación de buses de Asunción es una parada de momentos muy emotivos. Hay momentos en los que uno ve a hijas, parejas, mamás, padres, o despedidas o recibimientos, así que de verdad te genera hasta piel de gallina por lo que se vio en ese momento. ¿Cuánto tiempo pasó hasta que por fin vino, quiero decir, esa persona y por lo tanto genera un lugar de mucha emoción? Sí. Mire, una última pregunta de mi parte. Siempre escucho que ustedes dicen ir a ventanilla, a las boleterías. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Sí. Hay gente que se está aprovechando de otra que de pronto compra un pasaje que termina siendo esa persona la que compra estafada. Por eso insisten ustedes que compren de ventanilla. Mira, primeramente, decía al principio, queremos constituirnos en un punto seguro, ¿verdad? Tanto de arribos como de salidas. Hoy, y la situación económica y digamos, la posición innata del ser humano es cuidar lo suyo, ¿verdad? Sí.
Y siempre nos consultan colegas de ustedes de cómo está ese control con relación a las tarifas, si no van a haber sobrecostos o por qué se le cobró de más o por qué bueno, entonces ahí yo tengo que sincerarte una cuestión con la que nosotros nos encontramos desde el principio en esta administración, ¿verdad? Habrás escuchado estando por allí la definición de activadores, que es una suerte de revendedores, ¿verdad? Eso era una constante dentro de la estación. Entonces, por tu comodidad, vos te bajabas del colectivo, del taxi, del Vol, y ya te ofrecían con qué destino va, y bueno, y toda la facilidad ahí. Necesariamente eso tiene un sobrecosto claro. Para que vos pases nomás allá a la sala, claro. O vayas a comprar o esperes tu embarque y no tengas que subirte hasta arriba. Nosotros tenemos escaleras convencionales, todavía no tenemos equipamiento con escalera mecánica, sensores u otras facilidades. Te da esa comodidad, pero ¿a qué costo? ¿A qué riesgo? Sí, el riesgo esa es muy era alto. una constante no solo en las veredas, sino que dentro de las salas de espera inclusive, ¿verdad? Mira. Cuando vos bajabas y tenías que hacer una conexión, ya los tenías allí a los múltiples, ¿verdad? Sí. Y todo con un sobrecosto, ¿verdad? No una cuestión institucional. Y sobre ese punto, ahí entramos con nuestros aliados, que esto genera una fuga importante, imaginarás, en el sector transporte. Entramos en esa alianza de un control asiduo y una persecución abierta y permanente a este tipo de actividades informales que genera un malestar y que realmente va en contra de la economía de nuestros usuarios. Mire, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vos, Diego, muchísimas gracias. Jota, Pero Jota, también tenemos un sondeo Sí. que le recordamos a la gente que puede votar, porque hoy, en alusión a la presencia de nuestra invitada, consultamos esta Semana Santa, voy de viaje al interior del país, y mira, la gente dice en 9,1, bueno, está empezando a responder la gente, ¿eh? Otra dice 86,4 un auto, en bicicleta 4,5 y moto nada. Menos mal no. Empezó la encuesta, ¿eh? Así que la gente... Ya sabemos menos por cuánto por ahí de Twitter que está respondiendo la encuesta va a estar visitando la estación de buses. Vamos a mirar un poco la encuesta. Al término por lo menos, ¿eh? ¿Verdad? Gracias, Dire. Gracias a ustedes, en serio. Bueno, nos acompaña la directora de la estación de buses de Asunción, ex terminal en la capital del país. A la vuelta ya estamos con Jota haciendo un balance de las 2 entrevistas esta noche. Perdón. No, está bien. No, adelante. Iba a decir que fue clave esta noche en la primera parte en lo que tiene que ver con esa charla electoral que la gente tiene que recibir cuando se trata de un candidato para algo nacional como lo es la senaduría. Sí, en el caso del ingeniero Roberto Mesa, quien estuvo con nosotros, candidato del Frente Guazú, hablándonos acerca de sus pretensiones electoralistas, de sus posturas y de lo que va a realizar de llegar al Congreso Nacional. Mira que él, por lo que veo en su proyección política, apunta mucho a muchas áreas, ¿cierto? Pero se fue focalizando un poco a lo que es Itaipú. Sí, porque trabajó en eso, pues. Sí. Estuvo trabajando durante un buen tiempo en lo que era esa comisión. Pero además, Jota habló un poco de unos 2.000 millones de dólares que se tendrían que como reutilizar, digamos, para que también la salud pública mejore, la educación pública esté al servicio de la gente, porque si no, vamos a tener casi calcado lo que tenemos de este gobierno para el siguiente. Y en la siguiente para mí fue una entrevista educativa con la directora de la estación de buses. Sara Jiménez. Yo por lo menos aprendí por fin, 35 años después, levanto la mano y me hago cargo, yo por lo menos aprendí justamente qué significa ese término de llamarle liberar los buses. Yo siempre pensé que era una cuestión también económica, que se liberaban los precios, que podían cobrar lo que querían. No es tanto así. No. A ver, yo espero que la gente disfrute, porque seguramente vos también, mucha gente, o irá por la estación de buses, reitero, ex terminal, o en su auto, como dice nuestro sondeo esta noche, y va a disfrutar probablemente de comidas típicas. Porque ahí va a surgir la pregunta de vos querés comer chipa, por ejemplo, de Coronel Bogado, paraguarí, El cocido de ahí es rico. También es muy rico. El cocido de ahí. Yo que soy cocidero, yo no soy cafetero. ¿No? Soy cocidero, yo acá no me vengo a tomar Yo soy cafetero. Por tu culpa me acelero, voy a tomar café acá. Nos vamos porque nos quedamos sin tiempo. Hoy sí traje mi reloj. Y hay que decir que este programa se repite en la semana, ¿eh? Así mismo, los miércoles a las 5 de la mañana vas a poder ver la repetición de esta emisión. El viernes puedes ver el del jueves. Y los domingos a las 21 y a las 22 horas. Bueno, nos vamos. Que pasen bien. Feliz Semana Santa, Diego. Igual para vos. Para ustedes también. Chao.